una decisión dividida entre el deber profesional y el llamado del corazón. Una enfermera arriesga todo por un desconocido sin saber que su acto de compasión está a punto de desatar una cadena de eventos que revelará secretos asombrosos y cambiará sus vidas para siempre. ¿Hasta dónde llegarías para salvar una vida? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué horas nos escuchas. La despidieron por salvar a un indigente. Clara no sabía que ese joven moribundo era Leo Valente, hijo del millonario más poderoso del país. Cuando Ricardo descubra el sacrificio de esta enfermera por su hijo, todo cambiará. Las luces fluorescentes del Hospital Metropolitano. La Merced parpadeaban con una frialdad que parecía reflejar el alma de quienes dirigían aquel lugar. Era pasada la medianoche del 15 de marzo y Clara Montes caminaba por los pasillos con la determinación de alguien que había dedicado su vida entera a salvar otras vidas sin importar el precio que tuviera que pagar. A los 28 años, Clara había visto más muerte y sufrimiento que la mayoría de las personas en toda su existencia, pero también había visto más milagros, más segundas oportunidades, más momentos donde la diferencia entre la vida y la muerte dependía de alguien que se negara a rendirse. Y esa noche, mientras observaba el cuerpo inconsciente del joven que acababan de traer en ambulancia, supo inmediatamente que estaba ante uno de esos momentos que definirían no solo una vida, sino su propia alma. «Clara, aléjate de ahí inmediatamente». La voz áspera de Beatriz Rojas cortó el aire como un cuchillo oxidado. La supervisora de enfermería se acercó con pasos pesados. Su expresión cargada del desprecio que siempre reservaba para las enfermeras que consideraba demasiado sentimentales para el trabajo. «Beatriz, este chico necesita atención urgente». Clara respondió sin apartar la vista del paciente. «Tiene signos de traumatismo craneal severo, posible hemorragia interna y su presión arterial está cayendo peligrosamente». «¿Y qué parte de sin seguro médico no entendiste?» Beatriz se plantó frente a Clara con los brazos cruzados, bloqueando físicamente su acceso al paciente. El doctor Armando fue muy claro. Estabilizar y transferir. No hay presupuesto para indigentes esta semana. Clara sintió que algo se encendía en minusintosesin. Su pecho, durante los 3 años que llevaba trabajando en este hospital, había visto esta escena repetirse docenas de veces. Pacientes pobres siendo tratados como objetos desechables, como números en una hoja de cálculo, en lugar de seres humanos con familias, sueños y el derecho fundamental a vivir. «Beatriz, míralo bien». Clara señaló hacia el joven inconsciente. «No puede tener más de 25 años. Alguien en algún lugar lo está esperando en casa. Alguien se va a despertar mañana esperando que regrese». El paciente era efectivamente muy joven. Tenía el cabello oscuro ensangrentado, facciones que habrían sido hermosas si no estuvieran distorsionadas por el dolor y la inconsciencia. Su ropa, aunque sucia y manchada de sangre, había sido de buena calidad. Pero lo que más impactó a Clara fue algo en su rostro, una vulnerabilidad que le recordó a su propio hermano menor. «No me importa si es el hijo del Papa». Beatriz respondió con crueldad. «Sin dinero, sin tratamiento, así de simple. Y si no, te gusta, puedes buscar trabajo en otro lado». Era en momentos como este cuando Clara recordaba por qué había elegido ser enfermera. No por el salario, que era miserable, no por el reconocimiento, que era inexistente. Lo había hecho porque creía, en lo más profundo de su ser, que cada vida tenía un valor que trascendía cualquier consideración económica. ¿Sabes qué, Beatriz?» Clara se irguió hasta alcanzar toda su estatura, sus ojos café brillando con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Tienes razón, no me gusta.
y no voy a buscar trabajo en otro lado. Voy a hacer mi trabajo aquí ahora con este paciente. Clara Montes, te ordeno que te alejes de ese paciente inmediatamente. Pero Clara ya se había volteado hacia el joven inconsciente con movimientos rápidos y precisos. Comenzó a revisar sus signos vitales mientras hablaba en voz alta, tanto para tranquilizar al paciente como para documentar verbalmente lo que estaba encontrando. Pulso débil e irregular, respiración superficial, pupilas no reactivas a la luz, murmuró mientras trabajaba. Definitivamente traumatismo craneal. Necesita un TAC inmediatamente. No vas a conseguir autorización para ningún TAC. Beatriz gritó, pero su voz ahora tenía un matiz de pánico. Sabía que Clara era una de las mejores enfermeras del hospital y cuando se ponía en modo de emergencia era prácticamente imparable. Clara ignoró completamente a Beatriz y se dirigió hacia el teléfono interno. Marcó la extensión de radiología con dedos que no temblaban a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Habla Clara Montes, desde urgencias. Necesito un TAC craneal urgente para un paciente con traumatismo severo. Sí, entiendo que son las 2 a.m. No tengo autorización todavía, pero este paciente va a morir si no actuamos ahora. Mientras hablaba por teléfono, Clara observó cómo el joven paciente comenzaba a mostrar signos de deterioro neurológico. Sus labios se estaban poniendo azules, señal inequívoca de que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Sin dudarlo un segundo, Clara colgó el teléfono y corrió hacia el carrito de emergencias. ¿Qué crees que estás haciendo? Beatriz la siguió como un perro rabioso. Mi trabajo, Clara respondió mientras preparaba una vía intravenosa. Lo que juré hacer cuando me convertí en enfermera. En ese momento, las puertas automáticas de urgencias se abrieron con un silbido que resonó por todo el departamento. El doctor Armando Romero entró con la arrogancia de alguien que se había acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante su presencia. Era un hombre de 55 años, calvo, con un bigote gris perfectamente recortado y una expresión perpetua de superioridad que había perfeccionado durante décadas de tratar a los pacientes pobres como inconvenientes menores. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz resonó por el departamento como el rugido de un león territorial. ¿Por qué hay tanto escándalo a estas horas? Beatriz se acercó a él como una alumna corriendo hacia él. Director, para acusar a una compañera. Doctor Armando, Clara está desobedeciendo órdenes directas. Le dije que estabilizara y transfiriera al indigente, pero está tratando de darle tratamiento completo. El doctor Armando se acercó lentamente hacia donde Clara continuaba trabajando en el paciente, sus pasos resonando en el linóleo como martillazos. Cuando llegó junto a la camilla, miró al joven inconsciente con la misma expresión que habría usado para observar un insecto molesto. Clara. Su voz tenía la calidad aceitosa de alguien que disfrutaba ejerciendo poder sobre otros. Necesito recordarte cuáles son los protocolos de este hospital para pacientes sin cobertura médica. Clara no levantó la vista de su trabajo. Estaba ajustando la vía intravenosa y monitoreando los signos vitales que continuaban deteriorándose. Doctor Armando, este paciente necesita intervención inmediata. Tiene signos claros de hematoma subdural. Si no actuamos en los próximos minutos, va a morir. Y ese no es nuestro problema. El doctor Armando respondió con una frialdad que habría congelado la sangre. Nuestro problema es mantener este hospital financieramente viable, y no podemos hacer eso regalando tratamientos costosos a vagabundos que no pueden pagar. Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro de Clara. Durante años había obedecido órdenes, había seguido protocolos, había mantenido la cabeza baja y había tratado de trabajar dentro del sistema. Pero mirando a este joven que se estaba muriendo, mientras dos personas discutían sobre dinero,
Se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir entre su trabajo y su alma. Doctor Armando. Clara se irguió y por primera vez en 3 años lo miró directamente a los ojos. ¿Ve usted a este paciente? Veo a un problema que necesita ser transferido a un hospital público. El doctor Armando respondió con impaciencia. Yo veo a un hijo, veo a alguien que tiene una madre, que probablemente está despierta en este momento preguntándose por qué no ha llegado a casa. Veo a alguien que tiene sueños, planes, gente que lo ama. Veo a alguien muy sentimental que va a perder su trabajo si no obedece órdenes. El doctor Armando replicó con una sonrisa cruel. Clara sintió que el mundo se ralentizaba a su alrededor. Podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir la respiración laboriosa del paciente. Podía ver la expresión de satisfacción sádica en el rostro del doctor Armando. Y en ese momento de claridad absoluta, tomó la decisión que cambiaría todo. ¿Sabe? Aunque, doctor Armando, puede despedirme, puede arruinar mi carrera, puede hacer lo que quiera conmigo. Clara habló con una calma que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a sí misma. Pero no va a impedir que salve la vida de este joven. Sin esperar respuesta, Clara se dirigió hacia el teléfono y marcó directamente al quirófano. Habla Clara Montes. Necesito un quirófano preparado inmediatamente para una craneotomía de emergencia. Sí, entiendo que necesito autorización. La autorización soy yo, asumiendo completa responsabilidad. El doctor Armando se acercó a ella como un depredador acercándose a su presa. Clara Montes, si das un paso más, no solo serás despedida, sino que me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar como enfermera en ningún hospital de este país. Clara colgó el teléfono y se volteó hacia él. En sus ojos había algo que el doctor Armando nunca había visto antes, una determinación tan pura y feroz que por un momento lo hizo retroceder involuntariamente. Doctor Armando, llevo 3 años viendo cómo este hospital trata a los pacientes pobres como basura. He visto morir a gente que podría haberse salvado simplemente porque no tenían dinero. He visto cómo usted y otros como usted han convertido la medicina en un negocio donde el valor de una vida se mide en dólares. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Pero esta noche, en este momento, con este paciente se acabó. No voy a ser cómplice de negligencia grave. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Los pocos empleados que había en el turno de noche se habían acercado discretamente, atraídos por el enfrentamiento. Nunca habían visto a nadie desafiar al doctor Armando de esta manera. El doctor Armando se acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Clara. Su voz se redujo a un susurro venenoso. Muy bien, Clara. ¿Quieres ser una heroína? ¿Quieres salvar al mundo? Perfecto. Pero cuando este vagabundo muera en el quirófano, y créeme que va a morir porque está demasiado grave para salvarse, no solo serás responsable de su muerte, sino que también serás responsable de los cientos de miles de dólares que habrás costado a este hospital. Entonces será mi responsabilidad. Clara respondió sin vacilación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, resalta la importancia de dejar tu like y suscripción para ayudarnos a continuar haciendo más vídeos en este estilo. Lo que ninguno de ellos sabía era que el joven inconsciente en la Camila, que parecía ser un simple indigente, sin recursos ni familia, era en realidad Leo Valente, el único hijo del magnate más poderoso del país. Leo, quien había pasado los últimos 2 años viviendo en las calles por elección propia, tratando de encontrar un significado a su vida más allá de la riqueza heredada. Leo, que había rechazado todos los intentos de su padre de llevarlo de vuelta a casa. Leo, que había estado viviendo bajo una identidad falsa, trabajando en empleos temporales y
durmiendo en refugios, tratando de entender cómo vivía la gente real. Y Leo, que ahora se debatía entre la vida y la muerte, dependía completamente de una enfermera que estaba arriesgando todo por salvar a alguien que ni siquiera conocía. El doctor Armando se alejó de Clara y se dirigió hacia su oficina. Beatriz, documenta todo, cada palabra, cada acción. Quiero que quede claro que Clara Montes actuó en contra de órdenes directas y protocolos establecidos. Mientras el doctor Armando desaparecía por el pasillo, Clara se volteó hacia el paciente. Los técnicos del quirófano habían llegado y estaban preparando la camilla para el traslado. «Todo va a estar bien», susurró al joven inconsciente, tomando su mano fría entre las suyas. «No sé quién eres, pero alguien te ama en algún lugar y eso es suficiente para mí». Lo que Clara no podía imaginar era que sus palabras estaban siendo escuchadas no solo por un paciente inconsciente, sino por el futuro heredero de un imperio que cambiaría su vida para siempre. La batalla por salvar a Leo Valente acababa de comenzar y Clara Montes acababa de convertirse en la enemiga número 1 del hospital que pronto descubriría el error más costoso de su historia. Las puertas del quirófano se cerraron con un sonido que resonó como una sentencia de muerte en los oídos de Clara Montes. Durante las siguientes 4 horas, mientras luchaba junto al doctor Soto para salvar la vida del joven misterioso, no tenía idea de que cada minuto que pasaba estaba escribiendo su propia condena profesional con letras de oro. El doctor Soto, el neurocirujano de turno, había llegado refunfuñando sobre ser despertado a las 3 a.m. para una cirugía no autorizada. Pero cuando vio las placas del TAC, su expresión cambió completamente. El hematoma subdural era masivo y el paciente tenía minutos, no horas, antes de que la presión intracraneal lo matara. «Clara», el doctor Soto murmuró mientras se preparaba para la incisión. «No sé cómo conseguiste autorización para esto, pero acabas de salvar una vida. Sin esta cirugía, este chico habría estado muerto antes del amanecer». Lo que el doctor Soto no sabía era que no había ninguna autorización. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, 3 pisos más arriba, el doctor Armando estaba preparando meticulosamente la destrucción profesional más sistemática que había orquestado en toda su carrera. En su oficina, rodeado de diplomas que colgaban como trofeos de caza, el doctor Armando tecleaba furiosamente en su computadora. Su primera llamada fue a la junta directiva del hospital. «Buenos días, señor Benítez», dijo con voz melosa cuando contestó el presidente de la junta. «Siento despertarlo tan temprano, pero tenemos una situación que requiere atención inmediata». «Sí. Se trata de una enfermera que ha violado gravemente nuestros protocolos y ha autorizado un tratamiento de emergencia por valor de aproximadamente 200.000, sin autorización, sin cobertura de seguro». «Sí, entiendo que es extraordinario». Mientras el doctor Armando sembraba las semillas de la destrucción de Clara, ella continuaba en el quirófano, ajena a todo, excepto a mantener estables los signos vitales del paciente durante la delicada operación. No sabía que cada monitor que ajustaba, cada medicamento que administraba, cada gota de sudor que limpiaba de la frente del doctor Soto estaba siendo documentado como evidencia en su contra. La cirugía fue un éxito técnico extraordinario. Cuando el doctor Soto extrajo el último fragmento de hueso que presionaba el cerebro del paciente, ambos pudieron ver inmediatamente la mejora en sus signos vitales. La presión intracraneal bajó, su respiración se estabilizó y por primera vez en horas, Leo Valente comenzó a mostrar signos de actividad neurológica normal. «Es un milagro», el doctor Soto susurró secándose el sudor de la frente. «Llegamos justo a tiempo». Literalmente 5 minutos más tarde, y habría sido irreversible.
Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas dentro de la mascarilla quirúrgica. Durante toda su carrera había participado en cirugías de emergencia, pero pocas veces había sentido la presencia tan tangible de la línea entre la vida y la muerte. Este joven, quienquiera que fuera, acababa de recibir una segunda oportunidad que muy pocas personas obtienen. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? El doctor Soto continuó mientras cerraba la incisión. Este paciente tiene la constitución física de alguien muy bien cuidado. Su musculatura, su dentadura, incluso su piel bajo toda esa suciedad. Este no es un indigente común. Alguien invirtió mucho dinero en este cuerpo en algún momento de su vida. Esas palabras resonaron en la mente de Clara, pero en ese momento estaba demasiado concentrada en la recuperación del paciente para procesar completamente sus implicaciones. Lo que no podía imaginar era que el doctor Soto acababa de identificar una de las pistas que pronto revelarían la verdadera identidad de su paciente. Cuando trasladaron a Leo a la unidad de cuidados intensivos, Clara se quedó a su lado durante toda la madrugada. Era parte de su naturaleza, pero también era parte de la responsabilidad que había asumido al desafiar las órdenes. Si algo salía mal con este paciente, ella sería completamente responsable. A las 6 a.m., cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del hospital, Clara finalmente se permitió relajarse ligeramente. Los signos vitales de Leo eran estables, su actividad cerebral era normal y había comenzado a mostrar pequeños movimientos que indicaban que estaba emergiendo lentamente del coma inducido por el trauma. Fue exactamente en ese momento cuando su mundo se desplomó. Clara Montes. La voz de Beatriz cortó el silencio de la UCI como un martillo golpeando cristal. «Necesitas venir conmigo inmediatamente». Clara se volteó para ver no solo a Beatriz, sino también a dos miembros de seguridad del hospital y una mujer en traje elegante que no reconoció. «¿Qué está pasando?», Clara preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. «Lo que está pasando», la mujer en traje se adelantó con una sonrisa fría, «es que acabas de cometer la violación más grave de protocolos en la historia de este hospital. Soy Sofía Navarro, directora de Recursos Humanos, y estás despedida. Efectivo, inmediatamente». Las palabras golpearon a Clara como puñetazos físicos. Había sabido que este momento llegaría. Había estado preparándose mentalmente para él durante horas. Pero cuando finalmente sucedió, la realidad fue mucho más brutal de lo que había imaginado. «Entiendo», Clara respondió con una calma que no sentía. «¿Puedo al menos quedarme hasta que el paciente esté estable?». «Absolutamente no». Sofía Navarro respondió con evidente satisfacción. «Estás siendo escoltada fuera del edificio inmediatamente. Cualquier contacto futuro con este hospital será manejado a través de nuestros abogados». «¿Abogados?». Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Por supuesto». Beatriz intervino con malicia apenas contenida. «¿Realmente pensaste que ibas a violar protocolos, autorizar tratamientos no aprobados, costar al hospital cientos de miles de dólares y salir caminando como si nada?». Sofía Navarro abrió una carpeta gruesa. «Clara Montes, este hospital te está demandando por negligencia profesional, violación de protocolos de seguridad y daños financieros por un monto inicial de $350,000. Recibirás la citación oficial en los próximos días». El mundo de Clara se desplomó completamente. No solo estaba perdiendo su trabajo, no solo estaba siendo destruida profesionalmente, sino que estaba siendo demandada por una cantidad de dinero que representaba más de lo que ganaría en toda su vida. Pero el paciente
Clara comenzó a protestar, volteando hacia donde Leo descansaba conectado a los monitores. ¿El paciente sobrevivirá o no sobrevivirá? Sofía Navarro respondió fríamente. Esa ya no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad ahora es prepararte para defenderte en la corte, mientras los guardias de 1200 seguridad la escoltaban fuera de la UCI. Clara tomó una última mirada hacia Leo, incluso inconsciente. Había algo en su rostro que le transmitía una serenidad extraña, como si de alguna manera supiera que había sido salvado por alguien que había arriesgado todo por él. Todo va a estar bien, susurró, aunque ya no estaba segura de si se lo estaba diciendo a él o a sí misma. La caminata hacia la salida del hospital fue la más larga de su vida. Empleados que había conocido durante años la miraban con una mezcla de curiosidad, lástima y miedo. Algunos apartaban la vista, otros murmuraban entre ellos. Para cuando llegó a la puerta principal, Clara se sintió como si estuviera participando en su propio funeral. En el estacionamiento, mientras buscaba las llaves de su viejo Toyota Corolla con manos temblorosas, se dio cuenta de la magnitud completa de lo que acababa de suceder. No solo había perdido su trabajo, había perdido su carrera. No solo había perdido su carrera, había perdido el futuro financiero. Y no solo había perdido su futuro financiero, sino que ahora debía una cantidad de dinero que la hundiría en la pobreza durante décadas. Pero lo más doloroso de todo era que había perdido la oportunidad de asegurarse de que Leo se recuperara completamente. No sabría si despertaría, si habría daño cerebral permanente, si alguien vendría a reclamarlo. El joven por el cual había sacrificado todo se había convertido en un misterio que nunca podría resolver. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, resalta la importancia de dejar tu like y suscripción para ayudarnos a continuar haciendo más vídeos en este estilo. Mientras conducía hacia su pequeño apartamento en el lado pobre de la ciudad, Clara no tenía idea de que en ese mismo momento, a 30 kilómetros de distancia, Ricardo Valente estaba despertando en su mansión de $50 millones. Con la misma pesadilla que había tenido durante los últimos 2 años, su hijo Leo estaba en peligro y él no podía hacer nada para salvarlo. Ricardo Valente, a los 58 años, había construido un imperio empresarial que se extendía por 3 continentes. Poseía fábricas, cadenas hoteleras, compañías navieras y tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Pero toda su riqueza, todo su poder, toda su influencia no habían sido suficientes para recuperar a la única persona que realmente importaba en su vida, su hijo. Leo había desaparecido 2 años atrás, después de una pelea devastadora. Una pelea sobre dinero, sobre responsabilidad, sobre el significado de la vida. Leo había acusado a su padre de ser un capitalista sin alma que se preocupaba más por las ganancias que por las personas. Ricardo había respondido que Leo era un idealista ingenuo, que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Las últimas palabras que se habían dicho fueron como puñales que aún dolían. «Papá, tu dinero está manchado de sangre de trabajadores explotados». Leo había gritado. «¿Y tú? Conciencia está manchada de ingratitud hacia el hombre que te dio todo». Ricardo había respondido. «Prefiero vivir en la calle que vivir con dinero sucio». Leo había declarado mientras salía de la mansión. «Entonces vete». Ricardo había gritado de vuelta. «Pero no vengas llorando cuando descubras lo que realmente significa la pobreza». Esas habían sido las últimas palabras que había intercambiado con su único hijo. Durante 2 años, Ricardo había contratado a los mejores investigadores privados del país. Había ofrecido recompensas millonarias por información. Había usado todos sus contactos en la policía y el gobierno. Pero Leo había desaparecido tan completamente como si se hubiera evaporado. Lo que Ricardo no sabía
era que su hijo había estado viviendo a menos de 100 kilómetros de distancia todo este tiempo, trabajando bajo nombres falsos, durmiendo en refugios, experimentando la pobreza real que había romantizado en sus discusiones filosóficas con su padre, y lo que Ricardo, definitivamente, no sabía era que mientras él desayunaba en su comedor de mármol, que costaba más que la casa promedio, su hijo estaba luchando por su vida en un hospital público, salvado por una enfermera que ahora estaba siendo destruida por el mismo sistema capitalista que Leo había denunciado. La ironía era tan perfecta que habría sido cómica si no fuera tan trágica. Pero las ironías del destino estaban apenas comenzando, porque en unas pocas horas, cuando Leo finalmente despertara y comenzara a recordar fragmentos de lo que había pasado, mencionaría el nombre de Clara, y cuando los doctores comenzaran a investigar la identidad de la enfermera que había violado todos los protocolos para salvarlo, descubrirían algo que cambiaría todo. Y cuando Ricardo Valente finalmente recibiera la llamada que había estado esperando durante 2 años, la llamada que le diría que su hijo estaba vivo, también descubriría que la mujer que había salvado la vida de Leo estaba siendo destruida por el mismo tipo de sistema despiadado que él había ayudado a crear. La venganza que se avecinaba sería épica, pero primero tanto Clara como Ricardo tendrían que pasar por el infierno personal que los prepararía para el momento en que sus destinos se entrelazaran para siempre. El juego había comenzado y ninguno de los jugadores tenía idea de las reglas que estaban a punto de cambiar. Leo Valente abrió los ojos por primera vez en 3 días, y lo primero que vio fue el rostro preocupado del doctor Soto inclinado sobre él. Pero lo primero que recordó no fue el accidente, ni el dolor, ni siquiera dónde estaba. Lo primero que recordó fue una voz suave susurrando: «Todo va a estar bien. No sé quién eres, pero alguien te ama en algún lugar. ¿Cómo se siente?». El doctor Soto preguntó, mientras examinaba sus pupilas con una pequeña linterna. Leo intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. El doctor Soto le acercó un vaso de agua con una pajita, y después de unos sorbos pequeños, Leo finalmente pudo articular palabras. La enfermera, su voz era apenas un susurro ronco. «La que me habló, ¿dónde está?». El doctor Soto intercambió una mirada incómoda con la enfermera que estaba a su lado, una mujer mayor llamada Carmen, que había reemplazado a Clara en el turno. «¿Qué enfermera, doctor?», Soto preguntó cuidadosamente. «La que me salvó», Leo insistió con más fuerza ahora. «Recuerdo su voz. Recuerdo que alguien luchó por mí cuando otros querían dejarme morir». El silencio que siguió fue tan incómodo que Leo inmediatamente supo que algo terrible había pasado. «Doctor». Leo se incorporó ligeramente en la cama, ignorando el dolor que atravesó su cabeza como un rayo. «¿Dónde está la persona que me salvó la vida?». El doctor Soto se sentó en la silla junto a la cama. Durante 30 años de carrera médica había aprendido que la honestidad, aunque dolorosa, era siempre la mejor política con los pacientes. Su nombre era Clara Montes. Comenzó lentamente. «Y tiene razón. Ella luchó por usted cuando otros no lo habrían hecho. Violó protocolos del hospital, desafió órdenes directas y arriesgó su carrera para asegurarse de que recibiera el tratamiento que necesitaba. Leo sintió un frío atravesando su pecho que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Fue despedida hace 3 días, inmediatamente después de su cirugía. El doctor Soto continuó, su voz cargada de una tristeza que raramente permitía que sus pacientes vieran. «No solo eso, el hospital la está demandando por daños financieros». Leo se quedó en silencio durante un largo momento, procesando esta información. Durante 2 años había vivido en las calles. Había visto la crueldad del sistema hacia los pobres.
Había experimentado personalmente lo que significaba ser tratado como desechable, pero escuchar que alguien había sido castigada por salvarlo le dolió de una manera que no había anticipado. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Perdón, ¿por cuánto dinero la están demandando? El doctor Soto vaciló. No creo que sea apropiado que... Leo lo interrumpió, y por primera vez desde que había despertado, su voz llevaba una autoridad que el doctor Soto no había escuchado antes. ¿Por cuánto dinero están demandando a la mujer que me salvó la vida? $350,000. El doctor Soto respondió finalmente. Leo cerró los ojos y se recostó en la almohada. La ironía era tan brutal que casi le daba risa. $350,000. Para su padre, esa cantidad era lo que gastaba en vino en un año bueno. Para él, antes de su autoexilio, había sido lo que gastaba en un auto que conduciría pocas veces. Pero para Clara Montes, una enfermera trabajando en un hospital público, era probablemente más dinero del que vería en toda su vida. «Necesito hacer una llamada», Leo dijo súbitamente. «Por supuesto, Carmen. ¿Puede traerle un teléfono?» «No». Leo se incorporó completamente, ignorando las protestas de su cuerpo magullado. «Necesito hacer una llamada desde mi teléfono personal. ¿Tienen mis pertenencias?» Carmen señaló hacia una bolsa de plástico en el Belsen 200. «Rincón, todo está ahí, pero debo advertirle que su teléfono estaba muy dañado en el accidente». Leo se acercó a la bolsa y sacó los restos de lo que había sido un iPhone. La pantalla estaba completamente destrozada, pero cuando presionó el botón de encendido, milagrosamente se iluminó lo suficiente para ser funcional. Con dedos temblorosos, marcó un número que no había llamado en 2 años. Un número que se sabía de memoria, a pesar de haber jurado que nunca lo volvería a usar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Hola». La voz que contestó era exactamente como la recordaba, grave, autoritaria, pero con un matiz de cansancio que no había estado ahí 2 años atrás. «Papá», Leo dijo simplemente. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que Leo por un momento pensó que la llamada se había cortado. «Leo». La voz de Ricardo Valente se quebró de una manera que Leo nunca había escuchado antes. «¿Eres realmente tú?» «Soy yo, papá». «Dios mío, Dios mío». Ricardo parecía estar llorando. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? He estado buscándote durante 2 años. Estoy en el Hospital Metropolitano La Merced». Leo lo interrumpió. «Tuve un accidente. Pero papá, necesito que escuches algo muy importante. Voy para allá inmediatamente. No te muevas, no vayas a ningún lado. Ya salgo para... Papá, escúchame». Leo gritó con una fuerza que sorprendió a todos en la habitación. Ricardo se cayó inmediatamente. «Hay una mujer llamada Clara Montes que salvó mi vida cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarme morir porque pensaron que era un indigente sin dinero». Leo habló rápidamente, temiendo que su padre colgara para venir al hospital antes de que pudiera explicar todo. Ella arriesgó su carrera, desafió a sus superiores y quebrantó las reglas para asegurarse de que recibiera el tratamiento que necesitaba, y por eso fue despedida. Y ahora está siendo demandada por $350,000. «Entiendo», Ricardo respondió, y Leo pudo escuchar que estaba tomando notas. «Dame su nombre completo y todos los detalles para cuando llegue al hospital. Esa demanda habrá desaparecido y ella tendrá el mejor trabajo». «No», Leo lo interrumpió nuevamente. «No es tan simple, papá. Esta no es solo una injusticia individual. Es un síntoma de todo lo que está mal con el sistema que tú y gente como tú han creado». Ricardo se quedó en silencio, procesando las palabras de su hijo. «Durante 2 años viví en las calles». Leo continuó, su voz volviéndose más fuerte y clara con cada palabra. «Vi cómo el sistema trata a los pobres. Vi cómo hospitales como este uno operan.
Vi cómo gente como Clara Montes, que dedican sus vidas a ayudar a otros, son castigadas por tener compasión. Leo, déjame terminar. Leo dijo firmemente, cuando vengas aquí, no vas a venir como el CEO rico arreglando un problema menor. Vas a venir como mi padre, y vamos a arreglar un sistema que está roto, no solo para Clara, sino para todos los que han sido aplastados por hospitales como este. Del otro lado de la línea, Ricardo Valente se quedó completamente silencioso. Durante 2 años había soñado con el momento en que su hijo lo llamaría. Había imaginado lágrimas, perdón, reconciliación inmediata. Lo que no había imaginado era que su hijo hubiera crecido hasta convertirse en alguien que podía darle órdenes con tal autoridad. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, Ricardo preguntó finalmente. Estoy proponiendo que uses tu poder para algo más que hacer dinero. Leo respondió. Estoy proponiendo que tomemos el sistema que destruyó a Clara Montes y lo desmontemos pieza por pieza. En su oficina en el piso 50 de un rascacielos en el centro de la ciudad, Ricardo Valente se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista a toda la metrópoli. Durante 2 años había usado todos sus recursos para encontrar a su hijo. Había sobornado, amenazado y manipulado a cientos de personas. Había gastado millones de dólares en investigadores privados. Había movido montañas. Y ahora, cuando finalmente había recuperado a Leo, su hijo le estaba pidiendo que usara ese mismo poder para algo completamente diferente. No para proteger su imperio, sino para destruir la injusticia que había presenciado. Leo, Ricardo dijo lentamente, ¿estás completamente seguro de lo que me estás pidiendo? Completamente seguro, papá. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces quizás los últimos 2 años no me enseñaron nada después de todo. Ricardo cerró los ojos. Su hijo le estaba ofreciendo una elección, usar su poder para el bien o perder a Leo para siempre. Muy bien, Ricardo dijo finalmente, pero cuando hagamos esto, lo haremos completamente, sin medias tintas, sin compromisos. Sí, ¿qué significa eso? Significa que el Hospital Metropolitano La Merced está a punto de descubrir lo que sucede cuando lastiman a alguien que es importante para Ricardo Valente. Su voz adquirió una calidad de acero que sus competidores comerciales conocían muy bien y significa que las personas responsables por la injusticia hacia Clara Montes van a experimentar personalmente las consecuencias de sus decisiones. Leo sonrió por primera vez desde que había despertado. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas. Ricardo respondió. En 48 horas todo el mundo va a saber exactamente quién eres y lo que esa mujer hizo por ti. Y después, Ricardo, dijo con una sonrisa que Leo no podía ver, pero que definitivamente podía escuchar en su voz. Vamos a enseñarle al doctor Armando Romero y a todos sus colegas lo que realmente significa enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Cuando Leo colgó el teléfono, el doctor Soto y Carmen lo estaban mirando como si acabaran de presenciar algo extraordinario. «Doctor», Leo preguntó notando sus expresiones. «Perdone la pregunta, doctor». Soto dijo cuidadosamente. «¿Pero quién es usted?» Leo los miró a ambos durante un largo momento antes de responder. «Soy alguien que acaba de recordar por qué vale la pena luchar», dijo finalmente. «Y en 2 días, todos en este hospital van a saber exactamente lo que eso significa». Pero lo que Leo no sabía era que mientras él estaba planeando la redención de Clara, ella estaba en su pequeño apartamento, sentada en el suelo de su cocina, rodeada de facturas médicas y avisos de desalojo, preguntándose si valía la pena seguir luchando. La tormenta que se avecinaba sería épica, pero primero Clara tendría que sobrevivir a las siguientes 48 horas.
y el doctor Armando tendría que disfrutar sus últimos momentos de poder porque estaba a punto de descubrir que había elegido al enemigo equivocado. Clara Montes estaba sentada en el suelo de su pequeña cocina, rodeada de papeles que representaban el desafío más grande de su vida: facturas médicas de su hermano menor, avisos de desalojo, notificaciones del hospital y una carta de rechazo del último banco al que había solicitado ayuda. Cada sobre que abría era un recordatorio de que salvar una vida había cambiado completamente su mundo. Su apartamento de un dormitorio en el barrio de La Estrella había sido su refugio durante 5 años. No era mucho: paredes delgadas, alfombra gastada, una ventana que necesitaba reparación, pero era suyo, o al menos lo había sido, hasta que su decisión de salvar una vida la pusiera en esta situación tan difícil. El teléfono sonó por 5ª vez esa mañana. Clara ya conocía el patrón. Eran llamadas relacionadas con su situación legal y financiera. Cada llamada era un recordatorio de que su acto de compasión había tenido consecuencias que nunca había imaginado. Tomó la carta más reciente del bufete de abogados del hospital y la leyó nuevamente. Señora Montes, este es un aviso formal de que el Hospital Metropolitano La Merced procederá con acciones legales por daños estimados en $350,000 relacionados con la violación de protocolos establecidos. Tiene 30 días para responder. 30 días. En 30 días, si no conseguía representación legal, automáticamente perdería el caso. Y una vez que eso sucediera, tendría una deuda que cambiaría el curso de toda su vida. La parte más difícil era que ni siquiera sabía si el paciente había sobrevivido. Durante 3 días había estado preocupada por saber si Leo, así había escuchado que alguien lo llamaba en el hospital, se había recuperado de la cirugía. Había llamado al hospital preguntando, pero le habían dicho que no podían dar información sobre pacientes. Por todo lo que sabía, había arriesgado todo para salvar a alguien que quizás no había logrado ayudar después de todo. El sonido de pasos en el pasillo la hizo levantar la vista. Eran pasos decididos del tipo que hacen las personas que tienen algo importante que comunicar. Clara se puso de pie justo cuando escuchó 3 golpes en su puerta. «Señora Montes». Una voz masculina llamó desde el otro lado. Clara se acercó a la puerta, pero no la abrió. «¿Quién es?» «Soy Javier Ríos. Represento al Hospital Metropolitano La Merced. Necesito hablar con usted sobre una posible resolución a su situación». Clara había estado esperando esta conversación, aunque eso no la hacía menos intimidante. «No tengo los recursos para resolver lo que me están pidiendo», dijo a través de la puerta. «Señora Montes, si me permite entrar, podemos discutir algunas opciones que podrían ayudarla». Después de un momento de duda, Clara abrió la puerta. Javier Ríos era un hombre de unos 40 años, vestido profesionalmente. Su expresión era seria, pero no hostil, lo que la tranquilizó ligeramente. «Puedo pasar». Clara se hizo a un lado, súbitamente consciente de la modestia de su apartamento comparado con el mundo del que claramente venía este hombre. Javier miró alrededor brevemente pero con respeto. «Señora Montes, voy a ser transparente con usted. El hospital está dispuesto a considerar una resolución alternativa si usted está dispuesta a discutir opciones». «¿Qué tipo de opciones?» Javier se sentó en la única silla que tenía Clara en su pequeña sala. «El hospital podría estar dispuesto a reducir significativamente el monto si usted acepta participar en un proceso de mediación donde podamos entender mejor su perspectiva sobre lo que ocurrió». Clara se quedó pensativa. ¿Reducir a cuánto? Potencialmente de 350,000 a una cantidad mucho más manejable. «Pero necesitaríamos que usted explicara detalladamente su versión de los eventos». Clara se sentó en el brazo de su sofá considerando las opciones. «¿Puedo preguntar algo?» «Por supuesto, el paciente está bien.
Se recuperó. Javier la miró con una expresión de respeto. ¿Por qué es importante eso para usted? Porque si mi carrera va a cambiar completamente por esta decisión, al menos quiero saber si logré lo que me propuse: salvar una vida. Señora Montes, ese joven no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente. Los doctores dicen que sin su intervención inmediata no habría tenido oportunidad. Clara sintió que una ola de alivio y satisfacción la atravesaba. Por primera vez en días, sintió que había hecho lo correcto. Gracias por decirme eso. Significa todo para mí. Puedo ver por qué. Javier respondió con una sonrisa genuina. Es claro que usted actuó por compasión genuina. Clara miró alrededor de su pequeño apartamento pensando en sus opciones. Podía participar en la mediación y potencialmente reducir significativamente su deuda, o podía enfrentar el proceso legal completo con recursos limitados. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Le daré 24 horas. Javier se puso de pie y le entregó una tarjeta. Pero, señora Montes, quiero que sepa que hay personas en el hospital que respetan lo que usted hizo. Esta situación es más compleja de lo que inicialmente parecía. Después de que Javier se fue, Clara se quedó reflexionando sobre sus palabras. Por primera vez, desde que había sido despedida, sentía que tal vez había esperanza para una resolución que no destruyera completamente su futuro. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez Clara decidió contestar. Clara. La voz del otro lado era familiar y cálida. Era Isabel, su mejor amiga y compañera enfermera de la Clínica San Lucas. Isabel. Clara sintió una calidez en su corazón al escuchar una voz amigable. Clara, ¿cómo estás? Me enteré de tu situación. Todo el mundo en nuestro hospital está hablando de lo que hiciste. Ha sido muy difícil, Clara admitió. Pero creo que tal vez las cosas podrían mejorar. Clara, escúchame. Isabel habló con convicción. Lo que hiciste fue absolutamente correcto. Salvaste una vida cuando otros estaban dispuestos a dejar que alguien muriera por falta de recursos. Eres una heroína. No me siento como una heroína. Me siento como alguien que tomó una decisión difícil y ahora está enfrentando las consecuencias. Pero quiero que sepas que no estás sola. He estado hablando con otras enfermeras, doctores, técnicos. Hay muchísima gente que admira lo que hiciste y hay gente que está trabajando para asegurarse de que tu historia sea conocida. Clara sintió un rayo de esperanza. ¿Qué quieres decir? Algunos de nosotros estamos tratando de averiguar más sobre el paciente que salvaste. Si él pudiera compartir su perspectiva sobre lo que hiciste él podría cambiar completamente la conversación. Isabel, no quiero que nadie arriesgue su posición por mí. Clara, algunas historias necesitan ser contadas y lo que te está pasando no está bien, pero creo que las cosas pueden cambiar. Después de colgar con Isabel, Clara se sintió más esperanzada de lo que había estado en días. Tal vez su historia tendría un final diferente al que había temido. Se fue a la cama esa noche pensando en el joven paciente que había salvado, recordando la determinación que había sentido cuando decidió ayudarlo. Había tomado esa decisión basada en sus valores más profundos y aunque había tenido consecuencias inesperadas, no se arrepentía. Mientras se quedaba dormida, no sabía que a menos de 30 kilómetros de distancia, Leo Valente estaba despierto en su cama de hospital, trabajando con su padre para encontrar una manera de transformar su experiencia en algo positivo para ella y para otros en situaciones similares. Y no sabía que Ricardo Valente había pasado las últimas 48 horas usando todos sus recursos para crear oportunidades que no solo resolverían su situación, sino que cambiarían el sistema que había permitido que esta injusticia ocurriera. Lo que había comenzado como una crisis estaba a punto de convertirse en una oportunidad extraordinaria para el cambio positivo. Y cuando ese cambio llegara,
Todos los que habían sido parte de su historia serían tocados por una transformación que nadie había anticipado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, El Contador de Emociones, resalta la importancia de dejar tu like y suscripción para ayudarnos a continuar haciendo más vídeos en este estilo. A las 6 a.m. del día siguiente, el doctor Armando Romero llegó a su oficina en el Hospital Metropolitano La Merced con la satisfacción de alguien que había manejado exitosamente una situación problemática. En su mente, el caso de Clara Montes era un ejemplo perfecto de cómo mantener la disciplina y los protocolos en su institución. Había eliminado a una enfermera problemática y había enviado un mensaje claro a todos los empleados sobre las consecuencias de desafiar su autoridad. Lo que el doctor Armando no sabía era que esa sería la última mañana en que se sentiría completamente en control de su mundo. Mientras revisaba sus emails rutinarios, reportes financieros, horarios de personal, quejas menores de pacientes, notó un mensaje que inmediatamente captó su atención. El remitente era Despacho Legal, Valente Inabogados, y el asunto decía simplemente asunto urgente, paciente Leo Valente. El doctor Armando frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Abrió el email y comenzó a leer. Estimado doctor Romero, representamos a la familia Valente en relación con el tratamiento médico recibido por el señor Leo Valente en su institución los días 15-18 de marzo. Solicitamos una reunión urgente para discutir varios asuntos relacionados con la atención recibida. Favor confirmar su disponibilidad para mañana a las 10 a.m. Atentamente, Laura Acuña, socia principal. El doctor Armando se recostó en su silla confundido. Leo Valente. El nombre seguía sonándole familiar, pero no podía recordar exactamente por qué. Decidió revisar los registros de pacientes de esos días. Cuando encontró el expediente, la sangre se le heló en las venas. Leo Valente, edad 26 años. Ingreso 15 de marzo, 11:47 p.m. Condición: traumatismo craneal severo. Estado del seguro, sin cobertura confirmada. Enfermera a cargo, Clara Montes. Era el indigente, el vagabundo por el cual había despedido a Clara Montes, pero ahora tenía abogados caros contactándolo, y algo en el tono formal de la carta le decía que había algo que no entendía completamente. Con manos ligeramente temblorosas, el doctor Armando buscó Valente Inabogados en Internet. Lo que encontró lo dejó sin respiración. Valente Inabogados. Despacho boutique especializado en casos corporativos de alto perfil, fundado por Ricardo Valente, CEO de Valente Corp. Casos representativos incluyen... El doctor Armando dejó de leer. Ricardo Valente, uno de los hombres más ricos del país. Y el paciente vagabundo se apellidaba Valente también. Podía ser coincidencia, pero rápidamente buscó Leo Valente en Google. Los primeros resultados lo hicieron sentir náuseas. Heredero de Imperio Valente, desaparecido hace 2 años. Hijo de magnate Ricardo Valente, aún sin ubicar. Familia Valente ofrece recompensa millonaria por información. Las fotografías en 1900. Los artículos de noticias mostraban a un joven limpio, bien vestido, sonriente, posando junto a un hombre mayor en eventos sociales elegantes. Pero el doctor Armando podía reconocer las facciones, aún bajo la barba, la suciedad y las heridas. Era definitivamente el mismo joven que había estado en su hospital, el mismo joven que él había ordenado transferir sin tratamiento, el mismo joven que Clara Montes había salvado desobedeciendo sus órdenes. El mismo joven, por cuyo tratamiento no autorizado, había despedido a Clara y la había demandado por $350,000. El doctor Armando sintió que el mundo se movía bajo sus pies.
Durante 20 años había construido su carrera sobre el principio de que el dinero determinaba el nivel de atención médica. Había tratado a pacientes ricos como realeza y a pacientes pobres como inconvenientes. Y ahora había cometido el error más catastrófico posible. Había tratado al heredero de una fortuna multimillonaria como un indigente. El teléfono de su oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos de pánico. Doctor Romero. Su secretaria sonaba nerviosa. Hay varios caballeros aquí que quieren verlo. Dicen que representan a la familia Valente y que es urgente. Varios. El doctor Armando miró su reloj. Eran las 8:30 a.m. No era la reunión mañana. Eso pensé también, pero insisten en que la situación ha cambiado y necesitan hablar con usted inmediatamente. El doctor Armando se aflojó la corbata sintiendo que empezaba a sudar. Muy bien, hazlos pasar. En menos de 1 minuto, 3 personas entraron a su oficina. La primera era Laura Acuña, la abogada que había firmado el email, una mujer de unos 50 años con el aire de alguien acostumbrada a ganar. La segunda era un hombre más joven que el doctor Armando no reconoció, vestido impecablemente y llevando una carpeta gruesa. La tercera persona casi lo hizo desmayarse. Era Ricardo Valente en persona. El doctor Armando lo había visto en revistas, en programas de noticias, en fotografías de eventos sociales, pero tenerlo parado en 1900. Su oficina era completamente diferente. Ricardo Valente tenía una presencia que llenaba la habitación, una autoridad silenciosa que venía de décadas de mover montañas con una simple palabra. Doctor Romero. Ricardo habló con una voz tranquila, pero que llevaba un peso que hizo que el doctor Armando inmediatamente supiera que estaba en serios problemas. Gracias por recibirnos con tan poca anticipación, señor Valente. Es un honor. El doctor Armando tartamudeó poniéndose de pie y extendiendo una mano temblorosa. Ricardo no le devolvió el saludo. En lugar de eso, se sentó en una de las sillas frente al escritorio del doctor Armando, seguido por sus acompañantes. El silencio que siguió fue tan tenso que el doctor Armando podía escuchar su propio corazón latiendo. Doctor Romero. Laura Acuña finalmente habló abriendo su carpeta. Estamos aquí para discutir el tratamiento que su hospital proporcionó a Leo Valente el 15 y 18 de marzo. Por supuesto, el doctor Armando respondió rápidamente. Quiero asegurarle que el señor Valente recibió la mejor atención posible. Nuestro equipo médico hizo todo lo que... Romero. Ricardo lo interrumpió suavemente, pero su voz llevaba una autoridad que hizo que el doctor Armando se callara inmediatamente. Antes de que continúe, necesito que entienda algo. Mi hijo me ha contado exactamente lo que pasó durante su estancia en este hospital. El doctor Armando sintió que el sudor frío corría por su espalda. Me ha contado, Ricardo continuó, que cuando llegó aquí, herido y inconsciente, su personal inicialmente se negó a tratarlo porque asumieron que no tenía recursos para pagar. Señor Valente, debe entender que tenemos protocolos para pacientes sin seguro confirmado. Me ha contado, Ricardo siguió como si el doctor Armando no hubiera hablado, que una enfermera llamada Clara Montes arriesgó su carrera para asegurarse de que recibiera el tratamiento que salvó su vida. El doctor Armando abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Y me ha contado, la voz de Ricardo se volvió más fría, que usted despidió a esa enfermera y la está demandando por $350,000 por el crimen de salvar la vida de mi hijo. El silencio en la oficina era ensordecedor. El doctor Armando podía sentir que su carrera, su reputación, su futuro, se estaban desmoronando en tiempo real. Señor Valente, el doctor Armando finalmente logró hablar. Si hubiera sabido que Leo era su hijo... Exactamente. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el doctor Armando retrocediera involuntariamente.
Si hubiera sabido que era mi hijo, lo habría tratado diferente. Lo que me dice que usted opera bajo la premisa de que el valor de una vida humana se determina por la cuenta bancaria de esa persona. No, no, eso no es lo que quise decir, doctor Romero. Laura Acuña intervino, su voz profesional pero letal. Tenemos documentación completa de las órdenes que usted dio respecto al tratamiento del señor Valente. Tenemos grabaciones de las conversaciones donde ordenó que fuera estabilizado y transferido sin evaluación completa, y tenemos testimonios de múltiples empleados sobre su comportamiento hacia pacientes de bajos recursos. El hombre más joven que acompañaba a Ricardo finalmente habló. Doctor Romero, soy Diego Castillo, investigador privado. Durante las últimas 48 horas he estado revisando las operaciones de este hospital. Lo que he encontrado es preocupante. Abrió su carpeta y sacó una pila de documentos. Discriminación. Sistemática contra pacientes de bajos recursos. Múltiples casos de tratamientos negados o retrasados por razones financieras. Un patrón de comportamiento que sugiere que esta institución ve a los pacientes pobres como inconvenientes en lugar de seres humanos. El doctor Armando sintió que las paredes de su oficina se cerraban sobre él. Señores, si hay áreas donde podemos mejorar, estoy completamente abierto a discutir. Doctor Romero. Ricardo se puso de pie y su presencia física dominó completamente la habitación. No estamos aquí para discutir mejoras menores. Estamos aquí porque una mujer extraordinaria arriesgó todo para salvar la vida de mi hijo y en lugar de ser honrada por eso, está siendo castigada. Ricardo caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Durante 2 años busqué a mi hijo. Pagué millones en investigadores, moví cielos y tierra. Usé todas mis conexiones y cuando finalmente lo encontré fue gracias a una enfermera que decidió que salvar una vida era más importante que seguir protocolos crueles. Se volteó hacia el doctor Armando. Esa mujer es una heroína y usted la está tratando como una criminal. Señor Valente, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Oh, vamos a llegar a un acuerdo. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Pero no va a ser el tipo de acuerdo que usted está imaginando. Laura Acuña se puso de pie y entregó un documento al doctor Armando. Doctor Romero, esto es una notificación formal de que la familia Valente está asumiendo todos los costos legales y financieros relacionados con el caso contra la señora Montes. Efectivo, inmediatamente esa demanda será desestimada. El doctor Armando miró el documento con ojos que no podían enfocar correctamente. Pero los protocolos, los daños al hospital, los únicos daños aquí, Ricardo respondió, son los daños que este hospital ha causado a una mujer que salvó la vida de mi hijo y esos daños van a ser reparados completamente. Diego Castillo entregó otro conjunto de documentos. Además, doctor Romero, la familia Valente estará iniciando una auditoría completa de las prácticas de este hospital relacionadas con el tratamiento de pacientes de bajos recursos, y dependiendo de lo que encontremos, podríamos estar discutiendo cambios significativos en la administración de esta institución. El doctor Armando se dejó caer en su silla, completamente derrotado. En menos de 1 hora había pasado de sentirse completamente en control a enfrentar la posible destrucción de todo lo que había construido. ¿Qué? ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz débil. Ricardo se acercó al escritorio y puso ambas manos sobre él, inclinándose hasta estar cara a cara con el doctor Armando. Queremos que aprenda la misma lección que mi hijo aprendió durante 2 años viviendo en las calles, que el valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su humanidad. Y queremos, Laura añadió, que Clara Montes reciba una disculpa pública, una oferta de trabajo que refleje su verdadero valor y una
compensación por todo lo que ha sufrido debido a sus decisiones. Y más importante, Ricardo se irguió. Queremos que este hospital se convierta en un ejemplo de cómo las instituciones médicas pueden tratar a todos los pacientes con dignidad, independientemente de su capacidad de pago. El doctor Armando miró los rostros determinados de las 3 personas frente a él y se dio cuenta de que no tenía opciones. Había jugado un juego peligroso, tratando al heredero de una fortuna como un indigente, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. ¿Y si coopero completamente?, preguntó finalmente. Entonces, Ricardo sonrió genuinamente por primera vez. Tendrá la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que su ego personal. Tendrá la oportunidad de ayudar a transformar la atención médica para que casos como el de Clara Montes nunca vuelvan a suceder. Mientras los 3 visitantes se preparaban para irse, el doctor Armando se dio cuenta de que el mundo que conocía había terminado. Pero tal vez, solo tal vez, lo que vendría después podría ser algo mejor. El juego había cambiado completamente y Clara Montes estaba a punto de descubrir que salvar una vida había resultado en mucho más de lo que jamás había soñado. Clara Montes estaba preparando un té en su pequeña cocina cuando escuchó que alguien tocaba la puerta de una manera que nunca había oído antes. No eran los golpes agresivos de los cobradores ni los toques nerviosos de los abogados. Estos eran golpes suaves, casi respetuosos, pero con una urgencia que la hizo dejar inmediatamente lo que estaba haciendo. Cuando abrió la puerta, se quedó completamente paralizada. Parado frente a ella estaba el joven al que había salvado la vida hacía apenas una semana, pero se veía completamente diferente. Ya no era el paciente inconsciente y ensangrentado que recordaba del hospital. Ahora tenía el cabello limpio y peinado. Vestía ropa elegante, pero casual, y sus ojos, esos mismos ojos que había visto llenos de dolor, ahora brillaban con una intensidad y determinación que la dejó sin aliento. Clara Montes. Leo preguntó con una voz que era exactamente como la recordaba, pero ahora llena de vida y propósito. Tú eres. Clara apenas pudo susurrar, llevándose una mano al corazón. Soy Leo. Él sonrió con una calidez que iluminó todo su rostro. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Clara se hizo a un lado automáticamente, aunque su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. El joven que había estado al borde de la muerte, que ella había visto vulnerable e indefenso, ahora estaba parado en su puerta con una presencia que llenaba todo el espacio. No entiendo, Clara dijo cuando finalmente encontró su voz. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste dónde vivo? Leo entró al pequeño apartamento y miró alrededor con una expresión que mezcla respeto y algo que Clara no podía identificar completamente. Clara, necesito contarte algo que va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre lo que pasó en el hospital. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no soy quien tú piensas que soy. Leo se volteó hacia ella y en sus ojos había una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia segura y que lo que hiciste por mí fue mucho más importante de lo que jamás podrías imaginar. Clara se sentó lentamente en su sofá, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. Leo, por favor, explícame qué está pasando. Perdí mi trabajo por ayudarte. Me están demandando por una cantidad de dinero que jamás podré pagar. Mi vida entera cambió porque decidí salvarte y ni siquiera sabía si habías sobrevivido. La expresión en el rostro de Leo se transformó completamente. El dolor y la culpa que aparecieron en sus ojos fueron tan intensos que Clara inmediatamente se arrepintió de haber sonado tan amarga. Clara, Leo se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Lo que te voy a decir va a sonar increíble, pero necesito que me escuches completamente antes de reaccionar. Clara asintió, aunque su corazón latía tan fuerte
que estaba segura de que él podía escucharlo. Mi nombre completo es Leo Valente. Soy el hijo de Ricardo Valente. Por un momento, Clara no reaccionó. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Luego, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, la realización la golpeó como un rayo. Ricardo Valente, el magnate, el hombre más rico del país. Leo asintió, observando cuidadosamente su reacción. Pero tú estabas en la calle, no tenías identificación, no tenías dinero. El hospital te trató como un indigente. Leo terminó suavemente, porque eso es exactamente lo que era en ese momento. Clara se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro en su pequeña sala. No entiendo por qué. ¿Por qué estabas viviendo en las calles si tu padre es uno de los hombres más ricos del mundo? Leo se puso de pie también, pero se mantuvo quieto, dándole espacio para procesar. Porque hace 2 años tuve una pelea terrible con mi padre sobre el significado de la vida, sobre la justicia, sobre cómo el dinero puede cegar a las personas, a la humanidad de otros. Decidí que quería entender cómo vivía la gente real, así que dejé todo y me fui. Dejaste todo: la mansión, los autos, las cuentas bancarias, la vida de privilegio, todo, Leo explicó. Quería experimentar la vida como la vive la mayoría de las personas. Quería entender lo que significaba luchar, trabajar en empleos que apenas pagan lo suficiente para sobrevivir, depender de la bondad de extraños. Clara se detuvo y lo miró directamente, y por eso estabas en esa condición cuando llegaste al hospital. Exactamente. Durante 2 años fui exactamente lo que parecía ser. Un joven sin recursos, sin seguro médico, sin nadie que se preocupara por él si algo le pasaba, excepto que alguien sí se preocupó. Clara dijo suavemente, empezando a entender la magnitud de lo que había sucedido. Tú te preocupaste, Leo confirmó, y su voz se llenó de una emoción tan intensa que hizo que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas. Cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarme morir porque pensaron que no tenía valor, tú decidiste que mi vida importaba. Clara se llevó las manos a la cara, sintiendo que el peso de toda la situación la abrumaba. Leo, yo no sabía. Si hubiera sabido quién eras, ¿habrías hecho algo diferente? Leo preguntó acercándose a ella. Clara pensó durante un momento, luego lo miró con total honestidad. No. Habría hecho exactamente lo mismo. Lo sé. Leo sonrió, y esa sonrisa era tan cálida y genuina que hizo que algo se derritiera dentro del pecho de Clara. Y esa es exactamente la razón por la que eres la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Leo, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás contando esto? Leo caminó hacia la ventana de su apartamento y miró hacia la ciudad. Significa que durante 2 años busqué algo real en un mundo lleno de falsedad. Busqué compasión genuina en un mundo movido por intereses. Busqué a alguien que viera el valor en una persona sin importar su cuenta bancaria. Se volteó hacia ella, y esa persona eres tú. Pero Leo, lo que hice arruinó mi vida. Perdí mi carrera. Estoy financieramente destruida. Me van a demandar por más dinero del que podré ganar en toda mi vida. No, Leo dijo con una firmeza que la sorprendió. Ya no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mi padre se enteró de lo que pasó. Quiero decir que ahora sabe que una enfermera extraordinaria arriesgó todo para salvar la vida de su hijo cuando todos los demás estaban dispuestos a dejarlo morir. Clara sintió que algo se movía en su estómago. Tu padre sabe, no solo sabe. Leo sonrió de una manera que hizo que Clara supiera que algo grande estaba a punto de suceder, sino que está completamente determinado a asegurarse de que recibas toda la justicia y reconocimiento que mereces. No entiendo. Clara, ¿recuerdas al abogado que vino a verte ayer,
Javier Ríos, sí. Él no trabajaba realmente para el hospital, trabajaba para mi padre. Estaba aquí para evaluar tu situación y asegurarse de que estuvieras protegida mientras nosotros manejábamos las cosas desde el otro lado. Clara se quedó con la boca abierta. ¿Qué? La demanda del hospital ya fue desestimada. Completamente, no solo eso, sino que ellos van a tener que compensarte por todo lo que has pasado. Clara se sentó pesadamente en su sofá, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Esto no puede ser real. Es completamente real. Leo se sentó junto a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Pero Clara, hay algo más importante que necesito decirte, más importante que cancelar una demanda de $350,000. Mucho más importante. Leo la miró directamente a los ojos. Necesito decirte que lo que hiciste por mí no solo salvó mi vida, me salvó como persona. No entiendo. Durante 2 años viví en las calles viendo lo peor de la humanidad. Vi cómo las personas pueden ser crueles, indiferentes, cómo pueden ignorar el sufrimiento de otros. Empecé a perder la fe en que existía bondad genuina en el mundo. Su voz se suavizó y entonces, en mi momento más vulnerable, cuando estaba al borde de la muerte, apareciste tú. Una mujer que no me conocía, que no tenía ninguna razón para arriesgar su carrera por mí, pero que decidió que mi vida tenía valor simplemente porque era un ser humano. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Clara, me devolviste la fe en la humanidad. Me demostraste que todavía existe gente como tú en el mundo, gente que hace lo correcto sin importar el costo personal. Leo, y más que eso, Leo continuó, su voz volviéndose más intensa. Me hiciste darme cuenta de que había estado equivocado sobre mi padre. Durante 2 años lo juzgué por usar su dinero para crear poder, en lugar de usarlo para crear bien. Pero cuando le conté lo que habías hecho por mí, lo que habías sacrificado, vi algo en él que no había visto en años. ¿Qué viste? Vi que él también tiene la capacidad de hacer lo correcto cuando entiende realmente lo que está en juego. Leo sonrió. Clara, en las últimas 48 horas, mi padre ha usado toda su influencia y recursos no para ganar dinero, sino para asegurarse de que recibas justicia. Y en el proceso nos hemos reconciliado de una manera que pensé que nunca sería posible. Clara no podía hablar. Las emociones que la atravesaban eran demasiado intensas y confusas para poder procesarlas. Pero hay algo más. Leo se acercó ligeramente a ella, algo personal que necesito decirte. ¿Qué? Durante toda mi recuperación en el hospital, lo único que podía recordar era tu voz, la manera en que me hablaste cuando pensaste que no podía escucharte, la calidez en tu voz cuando me dijiste que todo iba a estar bien. Y Leo tomó sus manos nuevamente. Clara, no solo me salvaste la vida, me hiciste querer volver a vivir. Me hiciste querer ser mejor persona. Me hiciste querer conocerte, entenderte, pasar tiempo contigo. Clara lo miró a los ojos y vio algo allí que hizo que su corazón se saltara un latido. ¿Qué estás diciendo, Leo? Estoy diciendo que me enamoré de tu alma antes de siquiera conocer tu rostro. Leo dijo con una sonrisa que era tímida, pero completamente sincera. Y ahora que te conozco, que puedo verte, hablar contigo, estar cerca de ti, esos sentimientos solo se han vuelto más fuertes. El silencio que siguió fue cargado de una electricidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Y Leo, Clara finalmente susurró, esto es demasiado. Todo es demasiado. Hace una semana era una enfermera normal con una vida normal. Y ahora eres la mujer que cambió todo. Leo terminó suavemente. Para mí, para mi padre, para el hospital, para todos los que van a beneficiarse de los cambios que van a venir por lo que hiciste. ¿Qué cambios? Leo sonrió con una expresión que prometía que lo mejor estaba por venir. Esa, Clara Montes,
Es una historia que vamos a escribir juntos. Y mientras la luz del atardecer entraba por la ventana de su pequeño apartamento, Clara se dio cuenta de que salvar una vida había resultado en algo mucho más extraordinario de lo que jamás había soñado. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y por primera vez en días, ese cambio se sentía como una bendición en lugar de una maldición. 6 meses después, Clara Montes se encontraba parada frente al espejo de su nuevo apartamento, ajustándose el vestido azul marino que Leo había elegido especialmente para ella. Pero no era solo cualquier apartamento, era un hermoso espacio de 2 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad, completamente pagado como parte de la compensación por injusticias sufridas que la familia Valente había insistido en proporcionarle. Pero el apartamento era solo el comienzo de los cambios extraordinarios que habían transformado su vida. El sonido de la puerta la sacó de sus reflexiones. Leo entró con esa sonrisa que nunca dejaba de hacer que su corazón se saltara un latido, llevando un ramo de rosas blancas y una expresión que mezclaba nerviosismo y emoción. ¿Lista para el día más importante de nuestras vidas?, preguntó acercándose para darle un beso en la mejilla. Más que lista, Clara respondió tomando su mano. Aunque todavía no puedo creer que esto esté realmente sucediendo. Y Leo se rió. Esa risa cálida que se había convertido en el sonido favorito de Clara en todo el mundo. Créelo, mi amor, hoy vamos a cambiar vidas. Mientras conducían hacia el Hospital Metropolitano La Merced, el mismo hospital donde todo había comenzado, Clara reflexionó sobre los meses extraordinarios que habían pasado desde aquel encuentro en su pequeño apartamento. La primera semana después de que Leo le revelara su identidad, había sido un torbellino de cambios que habían reconfigurado completamente su realidad. La demanda del hospital no solo había sido desestimada, sino que el Hospital Metropolitano La Merced había terminado pagándole una compensación de $500,000 por daños emocionales y pérdida de ingresos debido a despido injustificado. Pero el dinero, aunque había resuelto todos sus problemas financieros, había sido solo el comienzo. El doctor Armando Romero había sido removido de su posición como director médico, no por venganza, sino como parte de una reestructuración completa del hospital que Ricardo Valente había financiado. En su lugar, habían contratado a la doctora Elena Vargas, una médica brillante conocida por su compromiso con la atención compasiva para todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago. Beatriz Rojas había sido transferida a un puesto administrativo donde no tenía contacto directo con pacientes, mientras que varias enfermeras que habían sido testigos silenciosos de la injusticia hacia Clara habían sido promovidas a posiciones de liderazgo. ¿Estás nerviosa?, Leo preguntó mientras se acercaban al hospital. Un poco, Clara admitió. Es extraño regresar al lugar donde todo cambió, pero ahora regresas como la heroína que siempre fuiste. Leo le apretó la mano. Y regresas para hacer historia. Cuando llegaron al hospital, Clara se quedó sin aliento. El edificio había sido completamente renovado en los últimos meses. Donde antes había letreros fríos y clínicos, ahora había arte colorido y mensajes inspiradores. El lobby, que solía sentirse como una oficina corporativa, ahora se sentía cálido y acogedor. Pero lo que más la impactó fue el letrero brillante y nuevo junto a la entrada principal. Centro Médico, Clara Montes, para atención compasiva, donde cada vida tiene valor infinito. «Leo», Clara susurró llevándose las manos al corazón. «En serio, nombraron el hospital por mí. No solo nombraron el hospital por ti». Una voz familiar respondió desde atrás. Era Ricardo Valente, acercándose con una sonrisa que irradiaba orgullo paternal genuino. «Creamos
un modelo completamente nuevo de atención médica basado en los principios que tú demostraste esa noche. Durante los últimos 6 meses, Clara había llegado a conocer a Ricardo como mucho más que el magnate intimidante que había imaginado. Era un hombre que había redescubierto su humanidad a través de la historia de su hijo y que había canalizado todos sus recursos hacia crear algo verdaderamente significativo. Señor Valente, Clara lo saludó con el cariño que había desarrollado hacia el hombre que se había convertido en una figura paterna para ella. Clara, por favor. Ricardo sonrió. Después de todo lo que hemos compartido, creo que ya puedes llamarme Ricardo. O mejor aún, después de hoy podrías considerarme como tu familia. Clara miró entre Ricardo y Leo, notando algo especial en sus expresiones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué actúan tan misteriosos? Leo y Ricardo intercambiaron una mirada cómplice antes de que Leo tomara ambas manos de Clara entre las suyas. Clara. Leo comenzó su voz llena de una emoción que hizo que ella inmediatamente supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Durante estos 6 meses, has transformado no solo mi vida, sino la vida de mi familia y de cientos de personas que han sido tocadas por tu historia. Leo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo algo que he querido hacer desde el momento en que desperté en ese hospital y supe que un ángel había arriesgado todo para salvarme. Leo se arrodilló lentamente frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Clara se llevó las manos a la boca, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Clara Montes. Leo abrió la caja para revelar el anillo más hermoso que ella había visto jamás. Me harías el honor de ser mi esposa. El mundo se detuvo completamente alrededor de Clara. Durante un momento que se sintió como una eternidad, todo lo que pudo ver fueron los ojos de Leo, llenos de amor, esperanza y una vulnerabilidad que la conmovió hasta el alma. Sí, susurró, apenas capaz de hablar a través de las lágrimas de alegría. Sí, sí, 1000 veces sí. Cuando Leo deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla, Clara escuchó el sonido de aplausos. Se volteó para descubrir que no estaban solos. Docenas de empleados del hospital habían salido para presenciar el momento, incluyendo muchas caras familiares que habían sido parte de su viaje. Allí estaba el doctor Soto, el neurocirujano que había operado a Leo, sonriendo con lágrimas en los ojos. Estaba Isabel, su mejor amiga, que había volado desde otra ciudad para estar presente. Estaban enfermeras, doctores, técnicos y empleados de limpieza. Una comunidad completa de personas que habían sido inspiradas por su historia. Pero la sorpresa no termina aquí. Ricardo anunció sonriendo mientras veía a su hijo y a su futura nuera abrazados. Clara, ¿hay algo más que queremos mostrarte? La guiaron hacia el interior del hospital, donde Clara descubrió que todo había sido transformado. Donde antes había estado la fría sala de emergencias, donde había luchado por salvar a Leo, ahora había un centro de atención de emergencias de última generación con tecnología avanzada y, más importante, políticas que garantizaban que ningún paciente sería rechazado por razones financieras. Esto es increíble. Clara murmuró mirando alrededor con asombro. Hay más. Leo sonrió tomando su mano. Papá, ¿quieres hacer los honores? Ricardo se aclaró la garganta y habló con la formalidad de alguien, haciendo un anuncio importante. Clara, en reconocimiento de tu valor excepcional y tu compromiso con la atención compasiva, la Junta Directiva del Centro Médico Clara Montes te ha nombrado oficialmente como Directora de Atención al Paciente y Defensa de Derechos Médicos. Clara se quedó sin aliento. Directora, con un salario que refleja la importancia de tu posición y la responsabilidad que conlleva. Ricardo continuó.
Tu trabajo será asegurarte de que cada paciente que entre por estas puertas reciba el mismo nivel de cuidado y compasión que tú le diste a Leo, independientemente de su situación financiera. Pero hay más. Leo añadió con emoción. No solo vas a trabajar aquí. Vamos a expandir este modelo a otros hospitales por todo el país. Vamos a crear una red de centros médicos que operen bajo los principios Claramontes de atención compasiva. ¿Los principios Claramontes? El doctor Soto se acercó con una carpeta. Los hemos documentado formalmente, explicó. Primer principio, todo ser humano tiene derecho a atención médica de calidad. Segundo principio, las decisiones médicas se basan en necesidad, no en capacidad de pago. Tercer principio, la compasión no es opcional en la medicina. Clara sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. En menos de un año había pasado de ser una enfermera luchando por llegar a fin de mes a ser la inspiración para un movimiento nacional de reforma en la atención médica. Hay una última sorpresa, Leo dijo suavemente, llevándola hacia una ventana que daba vista a un jardín hermoso en el patio del hospital. En el centro del jardín había una estatua de bronce que le quitó completamente el aliento. Era una representación de una enfermera arrodillada junto a un paciente con una placa que decía «En honor a Clara Montes y todos los trabajadores de la salud que arriesgan todo para salvar vidas». Su valor nos recuerda que la medicina es ante todo un acto de amor. «Leo», Clara susurró, «esto es demasiado. No merezco todo esto. Te equivocas». Leo la abrazó suavemente. «Mereces esto y mucho más. Pero más importante, el mundo merece la inspiración que tu historia va a proporcionar durante generaciones». Mientras estaban allí, abrazados y mirando hacia el jardín, donde su historia estaba eternizada en bronce, Clara reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había comenzado con una decisión simple, salvar una vida sin importar las consecuencias. Y esa decisión había resultado en encontrar el amor de su vida, reconciliar a un padre con su hijo, transformar un hospital entero, inspirar un movimiento nacional de reforma en atención médica y crear un legado que tocaría miles de vidas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Clara preguntó recostándose contra el pecho de Leo. Que todo comenzó porque simplemente decidí hacer lo que era correcto, sin saber que estaba salvando al amor de mi vida. Leo la besó suavemente en la cabeza y yo decidí rebelarme contra una vida de privilegio, sin saber que eso me llevaría hacia la mujer más extraordinaria del mundo. Ricardo se acercó a ellos con una expresión de gratitud profunda en su rostro. Leo, Clara, quiero que sepan que ustedes me han enseñado la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros. Y esa, Leo añadió mirando hacia el hospital que ahora llevaba el nombre de Clara, es una lección que vamos a asegurarnos de que el mundo nunca olvide. Mientras el sol se ponía sobre el centro médico Clara Montes, iluminando el jardín donde su historia estaba contada en bronce para la posteridad, Clara se dio cuenta de que había encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida y nunca encuentran. Un propósito que era más grande que ella misma, un amor que la completaba perfectamente, y la satisfacción profunda de saber que su vida estaba haciendo una diferencia real en el mundo. La enfermera, que una vez había arriesgado todo para salvar a un desconocido, había descubierto que al hacerlo se había salvado a sí misma, y su historia, grabada en bronce pero viviendo en los corazones de todos los que la conocieron, continuaría
inspirando actos de compasión y valor durante generaciones. Porque al final, las mejores historias no son sobre dinero o poder, son las decisiones extraordinarias que personas ordinarias toman cuando deciden que el amor es más fuerte que el miedo y que salvar una vida puede a veces salvar el mundo entero. Si te gustó la historia que presentamos, no te olvides de dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal El Contador de Emociones. Publicamos historias emocionantes todos los días que seguramente tocarán tu corazón. Gracias por acompañarnos.